Y voy a dictar la clase desde el tablero digital. Alexis también ya entró. Mis buenos días. Disculpe por entrar a esta hora, es que se había perdido mi celular. Ok, Juan, no hay problema. Muy buenos días, Alexis. Muy buenos días, Yusef. Vamos a, ¿por qué los llamaba para que tuviéramos esta clase hoy? Porque esta ya es la última clase que van a tener conmigo con química. De lo que se hable hoy, pues ya queda la nota para química, tanto en examen como en participación. Quedaría pendiente pues los apuntes del mes de diciembre. Si de pronto alguno de ustedes no ha entregado exámenes o tareas, las envían para aumentarles a la nota trimestral. Entonces, pues vamos a continuar. Tenemos este tablero virtual y vamos a comenzar con un repaso. ¿Cuántos gramos de anhídrido carbónico se forma a partir de 24 gramos en la siguiente reacción? ¿Listo? Entonces tenemos la siguiente reacción. C más O2 nos produce CO2. ¿Listo, chicos? Nos dice que tenemos 24 gramos de carbono. ¿Cuántos gramos vamos a tener de dióxido de carbono? Bueno, en este caso, pues debemos pasarlos a moles, ¿no? Y recordemos que el carbono es igual a 12 dice que mol sobre gramo el carbono tiene 12 unidades de masa atómica, es decir, gramos sobre mol. Por lo tanto, vamos a, si tenemos 24 gramos de carbono, recordemos 12 gramos sobre mol es un carbono, por lo tanto vamos a tener 2 moles, ¿listo? De carbono. Ahora, el oxígeno, hay 2 oxígenos, lo multiplicamos por su peso, es 16, y vamos a tener que son 32 gramos sobre mol de oxígeno, ¿no? Si tenemos 24 gramos de carbono, vamos a necesitar vamos a necesitar 32 gramos sobre mol de oxígeno. Entonces aquí pues vamos a multiplicar este oxígeno por 2. Entonces, y acá pues el CO2, el anhídrido de carbono, tiene un carbono por 12, esto va a ser 12 gramos sobre mol, y 2 oxígenos por 16, esto va a ser igual a 32 gramos sobre mol. ¿Listo, chicos? Por lo tanto, va a tener 44 gramos sobre mol. Si tenemos 2 moles de carbono, al final vamos a producir 2 moles de CO2. 2 por 2 moles por 44 gramos sobre mol
Esto va a ser igual a 88 gramos. Esto es lo que nos va a producir 24 gramos de carbono mezclado con oxígeno. ¿Listo? Entonces, para que se pueda producir dióxido de carbono, se necesita como mínimo 24 gramos de carbono, 64 de oxígeno y nos producen 88 gramos de dióxido de carbono. Bueno, queridos estudiantes, Alexis, Yusef, Juan, Carlos, ¿existe alguna duda de pronto respecto al tema? Recuerden que esto era balanceo. De reactivos, ¿no? Entonces aquí podemos observar cuál es la cantidad que necesitamos para producir. ¿Sí, chicos? Me dice, te voy a preguntar, ¿cuál es el significado de MD? No, es MOL, mol. Allá, ¿y eso qué significa? ¿O qué? Ok, no hay problema, ¿listo? Okay, bueno. Lo que pasa es que pues por lo de la pantalla se escribe así, pero ya lo voy a escribir más bonito. No son MOD, sino que son moles. Recordemos que las moles son una medida de cantidad para cualquier sustancia o compuesto químico. ¿Listo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en cuenta? Tenemos en cuenta que en 1 gramo existe una cantidad de un determinado compuesto. Entonces, por ejemplo, que una mol de determinado compuesto tiene un peso en gramos. ¿Listo? Muy bien. Vamos a continuar con el otro ejercicio, que es a partir de 6 moles de nitrógeno, ¿cuántas moles de amoníaco se forman? Tenemos 6 moles de nitrógeno, ¿no? ¿Cuántas mol de amoníaco se forman? Entonces, mol amoníaco. Tenemos que N2 más H2 es igual a NH3. Bueno, si tenemos que son 6 moles de nitrógeno, ¿cuántas moles de amoníaco se van a formar? Recordemos que toda ecuación química debe estar balanceada, ¿no? Entonces, yo les pregunto aquí, queridos estudiantes, si acá ingresan 2 átomos de nitrógeno, ¿cuántos átomos deben salir de nitrógeno? Alexis, si yo ingreso 2 átomos de nitrógeno, ¿cuántos átomos de nitrógeno deben salir? Carlos, Joseph, Juan, recuerden que las respuestas son evaluadas, ¿no? Muy bien, 2 átomos. Aquí yo miro que están entrando 2 átomos, pero aquí ¿cuántos átomos de nitrógeno están saliendo? 1. ¿Qué debemos hacer para que salgan 2 átomos de nitrógeno? Pues decimos que salen 2 compuestos de amoníaco, ¿cierto? Entonces 2 por 1 nos da 2 átomos de nitrógeno.
Este 2 se va a multiplicar por este 3 de acá. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? 6. 6. ¿Y cuántos átomos de nitrógeno hay aquí? Solamente hay 2, ¿no? Entonces debemos multiplicarlo por 3. Entonces, para que se pueda producir amoníaco, debe entrar un nitrógeno 2, combinarse con 3 moléculas de hidrógeno 2 y nos producen 2 moléculas de amoníaco. La proporción es 1, 3, 2. Entonces, si ingresan 6 moles de amoníaco, ¿con cuántas moles de hidrógeno 2 deben combinarse? Recuerden que por cada mol, el hidrógeno deben haber 3 moléculas de hidrógeno. Entonces, si ingresan 6, ¿cuántas moléculas de hidrógeno deben ingresar? 18. Muy bien, 18. Y van a salir. Si ingresa solamente una molécula de nitrógeno 2 y salen 2 de amoníaco, si ingresan 6, ¿cuántas van a salir? Alexis, Carlos, Joseph, Juan, Zen. Si ingresan 6 moles. ¿Cómo me podría repetir, por favor? Por eso, Mire, sí. eso de ahí tiene que multiplicar Ajá, ¿por cuánto lo van a multiplicar? por 2, mis. Ajá, muy bien. Entonces, ¿cuántas moléculas de amoníaco salen? 26. Están ingresando 6. ¿Deben salir? Ya, ok, 12, 12. Muy bien, 12 moléculas. ¿Por qué? Bueno, les doy un tip súper bueno. En física y en química hay un principio básico y es que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Usted no va a eliminar la energía, solamente la va a transformar. Este principio se cumple para la parte atómica. Un compuesto atómico que esté formado por varias moléculas con unos enlaces no se puede fácilmente sacar este enlace y dejarlo suelto. ¿Listo? Esos experimentos se hicieron más o menos en Hiroshima, cuando la energía para separar una molécula de un átomo de una molécula fue capaz de generar una explosión como la que pasó en Hiroshima, como la bomba atómica. De ahí viene su nombre. Ese es un tema un poquito aparte, era un ejemplo, ¿no? Ahora, en el caso de la química, si tanta cantidad de átomos entra en un proceso químico, en un, ¿cómo podemos decirle? O sea, mis, las bombas nucleares son creadas por átomos. No, no son creadas por átomos, sino que los átomos en sí tienen una fuerza de unión para formar esos enlaces. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ocasionó? Cuando se quiso separar un átomo por medios radioactivos, se quiso separar este enlace, produjo una reacción en cadena que generó una bomba atómica. Eso fue lo que ocasionó. Pero por lo general, todo lo que tenga que ver con los compuestos químicos van a generar una reacción. Todo experimento le va a generar una reacción. Desde el hecho de cuando usted tiene, por ejemplo, una olla con agua y le prende fuego, ¿qué pasa con esa agua? ¿Qué pasa con la cantidad de agua que hay ahí? Ella va a empezar a evaporarse. No quiere decir que el agua se va a perder, sino que se transforma en H2O, pero en estado gaseoso, cambia de estado. ¿Listo? Igualmente, si usted en lugar de hervir esa agua, lo que hace es mezclarla con sal, no es que la sal se desaparezca. Hagamos de cuenta que
Esta sustancia es sal, ¿listo? No es que la sal desaparezca, es que ella se mezcla con el agua, ¿ok? Ella se mezcla con el agua. No se va a desaparecer la sal, ella va a estar dentro del agua. Se van a formar... Se disuelve. Se disuelve, sí, como nosotros decimos, se disuelve. Que de pronto nosotros no tengamos como que la capacidad de mirar todas las, cómo son las moléculas, es algo muy aparte, pero sí va a estar ahí el agua. O por ejemplo, en este caso, la reacción del oxígeno. Tenemos H2 y lo mezclamos con O2. Estos dos compuestos están en estado gaseoso, ¿cierto? Pero al combinarlos se mezclan en agua. Se convierten en agua. Están en estado gaseoso y pasan a convertirse en agua. Entonces, si nos damos cuenta, aquí hay 4 átomos de hidrógeno, acá hay 4 átomos de hidrógeno, aquí hay 2 átomos de oxígeno, acá también hay 2 átomos de oxígeno. ¿Por qué? Porque obtenemos la siguiente forma, un oxígeno con 2 hidrógenos, ¿listo? Y acá tenemos un oxígeno con otros 2 hidrógenos. Entonces, por cada oxígeno van a haber 2 hidrógenos. Acá lo que teníamos eran moléculas de hidrógeno. Hay 2 moléculas de hidrógeno junto con oxígeno, ¿sí? Hay una molécula de oxígeno 2 y 2 moléculas de hidrógeno. Ellas se unen y quedan de esta forma. Quedan una molécula de oxígeno con 2 de agua. Bueno. Cuando nosotros tenemos aquí este número grande que está aquí, quiere decir que esa molécula se repite las veces que se repite este número. O lo podemos asociar proporcionalmente al número de moles. Cuando nosotros tenemos este número pequeñito aquí, hablamos de la cantidad de átomos que hay en una molécula. Entonces, en esta molécula hay 2 átomos de oxígeno. Bueno, este caso era como para explicarles, ¿no? La respuesta aquí pues igual sigue siendo 12. ¿Qué es lo que nos produce? Si tenemos una molécula de nitrógeno 2 y la mezclamos con 3 moléculas de hidrógeno 2, vamos a tener 2 moléculas de amoníaco. ¿Listo, chicos? Bueno, respecto a este tema, referente al tema, ¿existe alguna duda de pronto? No me... Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente punto del taller. ¿Cuántos gramos de trióxido de dihierro se forman al oxidarse 8 moles de hierro? Bueno, recuerden que lo que estamos haciendo aquí es un repaso general, ¿no? Se harán preguntitas y al finalizar la clase pues se dará una nota definitiva. Entonces, ¿cuántos gramos de trióxido de dihierro se forman al oxidarse 8 moles de hierro? Entonces aquí tenemos hierro más oxígeno 2 nos produce P2O3. Primero vamos a igualar el hidrógeno, el oxígeno, ¿cierto? ¿Cuántas moléculas de oxígeno, cuántos átomos de oxígeno hay en esa molécula? ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en esta molécula, Yusef? Mis... ¿Cuántos átomos de oxígeno? 6. Átomos de oxígeno. 3. 3, muy bien. ¿Acá cuántos átomos tenemos?
2. Pasamos este 3 acá, pasamos este 2 acá. Para que ellos queden balanceados. Esto, les recuerdo, queridos estudiantes, se llama balanceo de una ecuación química. Ahora, multiplicamos 3 por 2 por 3. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos ahora? 6. Muy bien, 6. Y acá, También. Igual mismo. ujú. Bueno, ahora, ¿cuántos átomos de hierro tenemos aquí? 4. ¿Cuántos átomos de hierro tenemos acá? 3. 3. ¿Cuántos átomos de hierro tenemos ahí? 1. Un solo átomo de hierro. ¿Cuántos átomos de hierro deben haber? 4. Muy bien, 4 átomos de hierro. Entonces aquí vamos a ubicar el 4. Esto se llama balanceo de ecuaciones químicas o de fórmulas químicas. Entonces, por 4 moles de hierro van a haber 3 moles de oxígeno 2 y van a producir 2 moles de trióxido de hierro. ¿Listo? Si a mí me dicen que ingresaron 8 moles de hierro, ¿cuántas moles de trióxido de hierro voy a obtener? 4. Muy bien, 4. Entonces, la respuesta correcta según el libro va a ser 4 moles. ¿Listo? Pero me están pidiendo que cuántos gramos se forman de trióxido de hierro. Entonces, vamos a hacer acá entonces, tenemos 4 moles, no se vayan a olvidar. Tenemos que el hierro, hay 2 átomos de hierro, entonces la masa del hierro que está en el trióxido de hierro va a ser igual a 2 por... ¿Cuál es la masa atómica del hierro, estudiantes? Vamos a aproximarla a 56. Por lo tanto, esto va a ser igual a 112. Y la masa atómica del oxígeno, tenemos 3 átomos de oxígeno por 16. Y esto va a ser igual a 48. Por lo tanto, la masa atómica del P2O3 va a ser igual a 160. ¿Listo? Para una sola mol, pero tenemos 4 moles, entonces, ¿cuál va a ser la masa? 4 por 160, y esto nos produce 680 gramos. Listo. Bueno, hasta aquí, estudiantes. ¿Existe de pronto alguna duda de cómo se obtuvo esos 640 gramos de trióxido de hierro? Estudiantes. Joseph, ¿lo volvemos a explicar? Sí entendí muy bien. Ok. ¿Por qué son 640? ¿De dónde obtuvimos ese 640? Porque tenemos que multiplicar un 4 por 160. Muy bien, 4 por 160. ¿De dónde se obtiene ese 4? Alexis, ¿de dónde se obtiene el 4? O Joseph, Juan, Carlos, ¿de dónde obtenemos ese 4? ¿O a quién pertenece ese 4?
es el número de moles que se producen de trióxido de dihierro, o sea, este compuesto, a partir de 8 moles de hierro. ¿Listo? ¿Y de dónde se obtiene este 160? Es la masa atómica en gramos por unidad de mol que se producen de el trióxido de hierro. ¿Listo, chicos? Sí, Miss. Bueno, ¿y qué son las moles? Según Avogadro, el número de moles está representado por la cantidad de átomos o moléculas que hay en un gramo. En un gramo, en un gramo sobre mol va a existir una cantidad de 6,23 por 10 a la 19 átomos o moléculas de un compuesto. Es por eso que nosotros obtenemos un peso de gramos sobre mol, pero ese mol nos indica que hay 6,23 por 10 a la 19 átomos o moléculas del compuesto o del elemento que estamos trabajando. ¿Vale, chicos? ¿Por qué? Porque los átomos son muy pequeñitos. Entonces nosotros no contabilizamos su masa por cada átomo que existe. ¿Por qué? Porque primero que nada no tenemos los instrumentos necesarios para realizar esta operación. Aparte, deberíamos utilizar números muy pequeñitos en gramos. Tendríamos que utilizar del orden de 10 a la menos 19 gramos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se obtiene una muestra donde en esa muestra deben estar 6,23 por 10 a la 19 átomos de esa o moléculas de esa sustancia para poderla convertir a gramos por unidad de mol. ¿Listo, chicos? Eso es más que todo el concepto y desde ahí ya con esos pesos nosotros ya podemos trabajar. Es por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo un poquito burdo con una libra de arroz. Nosotros no medimos el peso de un solo grano de arroz, ¿cierto? ¿Por qué no medimos el peso de un solo gramo de arroz, Carlos, John, Juan, Zen, Alexis? ¿Por qué no hacemos eso? O ustedes van a las tiendas y dicen, regáleme tantos granos de arroz. No se hace, ¿verdad? Lo que nosotros pedimos es una libra, un kilo, una medida más estandarizada. Miss, ¿qué es una libra? Una libra es la mitad de un kilo. Es una medida. Mira, no, acá, kilo. Utilizan ustedes allá para ir a comprar, por ejemplo, alimentos o granos? Medio kilo decimos, Miss, cuando ¿Medio queremos. kilo? Ah, ok, perfecto. Mil disculpas. Nosotros acá es como libra. Ok, por ejemplo, ustedes van al mercado y quieren comprar cualquier grano. Puede ser frijol, puede ser alberja, lenteja, puede ser arroz. Ustedes no dicen, deme tantos granos de alberja, lenteja o arroz, ¿cierto? Ustedes lo que dicen es, deme medio kilo de arroz, medio kilo de lenteja, medio kilo de de cualquier producto, ¿no? Asimismo va a pasar con los átomos, pero en cantidad, pero los átomos son más pequeñitos. Entonces, lo que ustedes no dicen es la masa de un átomo, sino que dicen una mol de tal compuesto tiene esta masa. ¿Listo? ¿Queda un poquito más claro este contexto? Sí, Miss. Ok, súper bien. Bueno, vamos a seguir con el siguiente punto. ¿Cuántos litros de agua se forman a condiciones normales a partir de 10 mol de oxígeno? Entonces vamos a tener condiciones normales y tenemos H2 más O2, el ejemplo del agua, se va a formar H2O. Si tenemos 10 moles acá, ¿cuántas vamos a tener acá? Bueno, en química, antes de hacer cualquier procedimiento, lo que primero debemos revisar
es si esta ecuación está balanceada. Entonces yo le pregunto a Yusef, a Carlos, a Alexis, a Juan o a Zen, ¿está balanceada esta ecuación? ¿Están ingresando y saliendo el mismo número de átomos? No. Sí. Ok, bueno. No, Miss. ¿Sí? No, Miss. Muy bien, no están ingresando. Lo primero que vamos a balancear cuando hay oxígeno va a ser el oxígeno. Si no hay oxígeno, seguimos con el hidrógeno. Si no hay hidrógeno, seguimos con el carbono y después los demás elementos. Ingresan 2 átomos de oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno deben salir? 2. Muy Dos, bien. Miss. ¿Cuántos átomos hay en la fórmula? ¿Cuántos? Uno. Muy bien. Entonces, este Uno. 1, ¿por cuánto lo multiplicamos? Por 2. Escribimos el 2. Por dos. Balancear una ecuación, para balancear una ecuación, nosotros no vamos a escribir como subíndice el número de átomos. ¿Por qué? Porque estamos cambiando las moléculas. ¿Dónde escribimos? Escribimos aquí, que nos indica la cantidad de moléculas que vamos a tener. Muy bien. Ahora que ya entran 2 átomos de oxígeno y salen 2 átomos de oxígeno, nos preguntamos con el hidrógeno, ¿cuántos átomos de hidrógeno están ingresando? Cuatro. Ingresando, no saliendo. Esto es donde ingresa y esto es donde sale, ¿no? Dos, Miss. Dos. 2, ¿cierto? ¿Y cuántos están saliendo? 4. ¿Qué debemos agregarle al hidrógeno? 2. 2. Muy bien, 2. Por 2 moléculas de hidrógeno 2 va a ingresar una molécula de oxígeno 2 y se van a producir 2 moléculas de agua. Ahora, si ingresan 10 moles de oxígeno, ¿cuántas moles de agua van a salir? ¿Cómo me puedes repetir, Miss? Si ingresan 10 moles de oxígeno, ¿cuántos litros de agua van a salir? 10, Miss. Si ingresan 10 moles de oxígeno, ¿cuántas moles de agua van a salir? 4, Miss. Si ingresa uno, aquí por lo menos nosotros miramos, ¿no? Vamos a borrar esto. Aquí ingresa uno, ¿cuántas salen? 2, ¿no? 2. Ingresan 10, ¿cuántas deben salir? 20, Miss. 20. Muy bien, 20. Listo, ahora nos dice acá cuántos litros de agua en condiciones normales a partir de 10 mol de oxígeno, ¿cuántos litros de agua se forman a condiciones normales a partir de 10 moles de oxígeno? ¿Listo? Litros de agua desde 10 moles de oxígeno. Recordemos que el agua, vamos entonces a mirar el peso del oxígeno, ¿vale? Son 10 por 2 gramos de oxígeno por 2 gramos de oxígeno por 16. Esto quiere decir que son 320 gramos de oxígeno. ¿El agua cuánto pesa? El agua pesa 20
moléculas de agua que están saliendo por 2 de hidrógeno que pesan 1 más 1 de oxígeno que pesa 16. Entonces vamos a obtener 18, ¿listo? No, ¿Sí? tengo una pregunta, Miss. ¿Por qué hasta ahora no han podido crear agua? ¿O ya se puede crear agua? ¿Cómo? ¿Cómo es su pregunta? O sea, Miss, ¿por qué hasta ahorita no han podido crear agua? Agua, Sí, sí agua se pura, sabe que o sea, agua para consumir, porque es tan difícil. Bueno, hay unos compuestos químicos hay unos compuestos que se puede obtener por medio de laboratorio, ¿no? no sé Y si hay otros, se sabe y hay otros que- compuestos que no se puede obtener directamente desde un laboratorio. Por ejemplo, o sea, sí, ¿cómo? sí El que H, agua prácticamente es 2 de por hidrógeno y eso, un de oxígeno. agua para el consumo no se ha podido crear. Agua para el consumo. Porque por lo general el agua que se puede más o menos realizar es por medio de otros procedimientos, ¿no? Siempre la energía que se necesita tanto para separar los átomos como para unirlos es muy grande. Lo que yo les decía a ustedes acá, ¿no? Esto es un proceso que ya se dio de forma natural. Pero como yo les estaba exponiendo en el caso de Hiroshima, la energía necesaria para que usted pueda separar un átomo de un enlace atómico es muy grande y se produce una reacción también igual de grande y devastadora. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nosotros podemos obtener el hidrógeno 2, ¿cierto? Los dos átomos de hidrógeno. Pero en la naturaleza no vamos a tener disponible el oxígeno solo. Lo que vamos a obtener es el oxígeno de acá, el oxígeno 2. Esta flechita de aquí es lo que usted debe hacer en ese proceso químico para que se pueda producir la reacción. No es el hecho de tener el hidrógeno y el oxígeno por tenerlos ahí y que ellos se mezclen y se vuelvan agua. No, ese no es el hecho, chicos. Debe producirse una reacción, debe haber un procedimiento para que se haga. ¿Listo? Ustedes dicen, es que es muy fácil. Si tenemos 2 átomos de O hidrógeno sea, y dos átomos de realmente oxígeno, no ¿cómo? se puede crear el agua por el momento. Por el momento no contamos con la tecnología suficiente que nos permita separar estos dos átomos de oxígeno, porque la fuerza de enlace que tienen es muy fuerte. ¿Listo? Entonces, por el momento, crear agua de laboratorio, crear, Es imposible. no es posible, porque nosotros no contamos con la energía, con la tecnología suficiente que nos permita desarrollar este proceso químico. La flechita no es de a gratis, es un proceso químico. ¿Listo, chicos? ¿Qué se Es por necesita? ejemplo, les voy a poner un ejemplo con la cocina. Ustedes tienen maracuyá o una fruta, por ejemplo, tienen frutilla, tienen agua y tienen azúcar. ¿Listo? Y ustedes las dejan ahí en la mesa. Ellas solitas se van a hacer jugo. Pregunto, si ustedes tienen frutilla, tienen